En el año 1990, Christopher sorprende a todos sus profesores al resolver en solo unas horas un examen que, según cuentan, le habría tomado a Einstein 3 días completos. Su hermana mayor, Michelle, le dice que con su talento podría entrar a la universidad antes de tiempo, pero Christopher no está seguro de querer hacerlo. Al salir de la escuela, un soldado repara en la camiseta de Christopher, donde aparece Cosmo, un robot de caricatura muy popular. El militar lo regaña, advirtiéndole que la guerra está por comenzar. Ese robot Cosmo es el protagonista de una serie animada muy querida, pero debido al creciente odio hacia los robots en todo el país, el programa termina siendo cancelado. Los robots habían sido creados originalmente por Walt Disney en 1955 para sus parques temáticos. Con el tiempo, su producción se masificó y terminaron convirtiéndose en la principal fuerza laboral del mundo. Durante años trabajaron sin protestar, hasta que un día se cansaron. Los robots comenzaron a exigir derechos y organizaron protestas por todo el planeta, lideradas por un carismático androide conocido como Mr. Peanut. Las negociaciones fracasaron y pronto estalló una guerra entre humanos y máquinas. A partir de entonces, cualquier persona que tuviera un robot en casa era considerada traidora. La guerra no iba bien para la humanidad. Los robots no comían, no dormían, ni siquiera parpadeaban. Durante 2 años los humanos lucharon sin descanso, pero seguían perdiendo. Hasta que Ethan, fundador de Center Technologies, creó el Neurocaster, un dispositivo capaz de conectar la mente humana con cuerpos de drones. Gracias a esta tecnología, los humanos pudieron combatir en igualdad de condiciones, y en solo 2 semanas, la guerra terminó. Los humanos ganaron, y el coronel Bradbury fue reconocido como héroe nacional. Mr. Peanut firmó el tratado de rendición junto a Clinton y Ethan, mientras más de 6,000 robots eran confinados en una zona de exclusión en pleno desierto. Poco después, Ethan lanzó una versión doméstica del Neurocaster. Ahora la gente podía dividir su mente para trabajar y divertirse al mismo tiempo. En 1994, Michelle vive en un hogar de acogida. Intenta quitarse el monitor del tobillo, pero debe esconder sus herramientas cuando Ted entra usando un Neurocaster. Él la reprende y le recuerda que, aunque haya escapado de todas sus anteriores casas hogar, esta vez no lo permitirá. Michelle le responde señalando todas las cosas que acumula, recordándole que sacar objetos de la zona de exclusión es ilegal. Más tarde, en clase, la maestra también está presente a través de un cuerpo remoto. Todos los alumnos deben ponerse sus cascos de Neurocaster, pero Michelle se niega, así que la envían con la directora. Al revisar su expediente, la mujer asume que Michelle perdió a su familia en la guerra, pero la joven la corrige. Murieron en un accidente de auto. La directora le explica a Michelle que la neuroterapia puede ayudarla a olvidar sus problemas durante unas horas. Aún así, cuando Michelle lo intenta, lo único que consigue es revivir un recuerdo de su infancia. Un día en la playa, jugando con su hermano, cuando él sufrió un ataque de pánico y ella fue quien lo calmó. A pesar de todo, Michelle vuelve a negarse a usar el casco y regresa a casa. Esa noche, sueña con el accidente automovilístico que acabó con la vida de su familia. Recuerda despertar en el hospital con un médico observándola, pero nunca pudo recordar su rostro. De pronto, un ruido la despierta en el presente. Michelle mira por la ventana y ve una sombra moviéndose en el patio. Toma una linterna y sale a investigar. Entonces, el reflejo de un ojo aparece en una botella justo antes de que una mesa se caiga al suelo. Asustada, corre de vuelta a la casa para avisarle a Ted, pero él sigue conectado al Neurocaster, completamente ajeno a la realidad. El intruso logra entrar. Michelle corre a esconderse bajo su cama, pero descubre que no es una persona, es un robot. Con enorme facilidad levanta la cama y se acerca a ella. Su rostro es idéntico al de Cosmo, el robot de la caricatura. Michelle huye hasta la esquina de la habitación e intenta comunicarse con él. Cosmo no puede hablar, así que abre su cabeza para que ella repare su sistema de voz, pero solo logra reproducir frases pregrabadas. Luego el robot toma una foto de Michelle junto a su hermano y señala repetidamente la imagen, para después señalarse a sí mismo. Está tratando de decirle que él es Christopher. Michelle no le cree y trata de quitarle la foto,
provocando que Cosmo se golpee contra los estantes. El ruido despierta a Ted, quien entra a gritos acusando a Michelle de todo. La discusión sube de tono hasta que Ted la empuja contra el robot. En ese momento, Cosmo hace el mismo gesto que Christopher solía hacer cuando eran niños, y Michelle finalmente entiende la verdad. Cosmo empuja a Ted contra la pared para protegerla. Furioso, Ted agarra un palo de golf e intenta golpear al robot, pero Cosmo lo rompe sin esfuerzo y vuelve a empujarlo. Ted termina herido y corre a llamar al 911. Michelle, desesperada, lo paraliza con una pistola eléctrica hasta dejarlo inconsciente. Después, Michelle y Cosmo huyen en el auto de Ted. El robot incluso logra quitarle el monitor del tobillo. Michelle no sabe manejar, pero improvisa cuando Ted los persigue usando el Neurocaster. Finalmente logran perderlo y escapan durante la noche. A la mañana siguiente, el auto se detiene en medio de la carretera. Una llanta se ha ponchado, obligándolos a continuar su huida por otros medios. Michelle revisa la cajuela para buscar la llanta de refacción, pero descubre que también está rota. Frustrada, empieza a bombardear a Cosmo con preguntas, hasta que finalmente el robot logra explicarle que Christopher sigue vivo y que lo está controlando a distancia. Cuando Michelle le pregunta cómo encontrarlo, Cosmo señala el logotipo de la empresa Sender en un cartel cercano. Con ayuda de una lata de Dr. Pepper y varios gestos, Cosmo intenta decirle que hubo un doctor con lentes involucrado. Entonces Michelle recuerda el accidente otra vez, y esta vez su memoria es clara. El Dr. Amherst fue quien le dijo en el hospital que Christopher había muerto, pero ahora entiende que le mintieron. Michelle saca un mapa y Cosmo señala un punto en medio de la zona de exclusión. Para llegar ahí, necesitarán un plan. Michelle recuerda todos los objetos ilegales que Ted compraba. En la cajuela encuentran una caja con la dirección del apartado postal de Sender en Nuevo México, así que deciden buscar a esa persona, con la esperanza de que pueda ayudarlos a entrar a la zona prohibida. Viajan escondidos en un tren la mitad del trayecto y continúan el resto caminando. Al anochecer, Michelle se detiene en una tienda para comprar comida. Al salir, ve que se acerca un camión y arrastra a Cosmo hasta un callejón para esconderse. El conductor resulta ser John, quien abre el apartado postal que estaban buscando y saca un fajo de dinero. Poco después, un hombre aparece a través de un Neurocaster para comprarle un arma, pero en cuanto la tiene en la mano, intenta asaltarlo. Antes de que dispare, un rayo eléctrico desactiva el Neurocaster. El disparo proviene de Herman, el robot socio de John que lo ayuda a recoger la máquina caída mientras hablan sobre vender sus piezas. Aprovechando la distracción, Michelle y Cosmo se esconden en la parte trasera del camión. Mientras tanto, Bradbury encuentra el auto abandonado de Ted. Al día siguiente, el camión llega a una vieja mina cerca de la zona de exclusión. John y Herman descargan su mercancía, sin darse cuenta de que los fugitivos están escondidos dentro de una caja. Cuando ambos discuten por unos cables que faltan, Michelle intenta moverse sin ser vista, pero Cosmo activa por accidente un pez musical y los delata. John y Herman los rodean y Michelle les explica que solo necesita un guía para entrar a la zona prohibida. John cree que está loca. En ese momento, el elevador sube solo. John se da cuenta de que alguien lo siguió, así que todos se esconden. El elevador baja nuevamente y aparece Bradbury. Declara que el lugar queda bajo jurisdicción de la Fuerza de Desactivación de Robots y obliga a John y Michelle a salir con las manos en alto. John intenta fingir que Michelle es de su hermana, pero Bradbury la reconoce enseguida y anuncia que está arrestada. Herman intenta dispararle con un rayo eléctrico, pero Bradbury reacciona rápido y usa a John como escudo. Luego abre fuego sin piedad, destrozando gran parte del lugar mientras todos corren para cubrirse. Cuando por fin acorrala a los robots, Michelle intenta ayudar golpeando su brazo con un extintor, pero Bradbury se lo arrebata y lo destruye sin esfuerzo. La habitación comienza a llenarse de humo y Michelle aplaude para apagar las luces. En ese instante, los peces decorativos vuelven a cantar y Bradbury se distrae unos segundos. John aprovecha para dispararle por la espalda, pero las balas no le hacen ningún daño al cuerpo remoto del Neurocaster. Bradbury destruye el arma sin esfuerzo y toma a John por el cuello. Para salvarlo, Michelle y Cosmo se rinden. Bradbury arroja a John al suelo y camina hacia ellos. Explica fríamente que Cosmo está marcado para desactivación. Justo entonces, Herman deja caer una enorme garra de grúa que atrapa a Bradbury. El grupo se sube a un carrito minero para escapar, pero John tarda demasiado buscando la llave correcta. Bradbury logra librarse y dispara al carrito para hacerlo caer. También intenta dispararle a Cosmo, pero Herman vuelve a desarmarlo y los dos robots empiezan a luchar.
Michelle encuentra un bulldozer y empuja a Bradbury contra la pared, haciendo que un derrumbe de piedras lo sepulte junto con la máquina. La mina comienza a desmoronarse y todos corren para salir con vida. Al verlo perder su refugio, John estalla de rabia y culpa a Michelle por arruinarlo todo. De pronto, unos ruidos extraños se escuchan cerca, así que corren a esconderse en una cueva, desde donde observan a robots carroñeros buscando piezas para repararse. Cuando John ve la oportunidad, destruye a uno de ellos y entra a su garaje secreto, donde guarda una camioneta y un enorme traje mecánico que Herman usa para hacerse más grande. Tras mucha discusión, Michelle logra convencerlo de ayudarla. Unos minutos después, Michelle, John y Cosmo viajan dentro de la camioneta, mientras Herman, usando el traje gigante, la transporta a través del desierto. Finalmente, cruzan a la zona de exclusión. Michelle observa impactada los restos de miles de robots destruidos esparcidos por el suelo. Durante el trayecto, John cuenta cómo conoció a Herman. Durante la guerra, su escuadrón fue derrotado y rodeado. Los robots tenían órdenes de ejecutar a los soldados, pero Herman vio a John llorar y decidió salvarlo. Días después, los drones del centro los encontraron y, pese a que John insistió en que Herman no era peligroso, nadie le creyó. Ambos tuvieron que huir para sobrevivir. Mientras tanto, Ethan usa su Neurocaster para revivir un recuerdo con su madre fallecida, pero el dispositivo empieza a fallar y se ve obligado a desconectarlo. Ethan pierde la paciencia y comienza a gritarle a sus científicos, exigiendo saber qué está pasando con los sistemas de la compañía. Finalmente, le revelan la verdad. Christopher ha escapado. Si no lo encuentran antes del viernes, toda la empresa colapsará. Desesperado, Ethan se reúne con Bradbury en el mundo virtual. Sabe que Cosmo está en su lista de objetivos y le propone un trato. En lugar de entregar al robot a las autoridades, quiere que lo entregue directamente a su empresa. Mientras tanto, en la mina, el Neurocaster de Bradbury vuelve a activarse. En el desierto, Michelle y el grupo discuten entrar a un centro comercial abandonado para buscar comida. Pero de pronto, un robot los descubre y les lanza un refrigerador, rompiendo el parabrisas de la camioneta. Herman intenta escapar, pero los ataques continúan hasta que tropieza. La camioneta termina volcándose y el grupo es rodeado inmediatamente por robots. Los capturan y los llevan al interior del centro comercial. Allí descubren toda una sociedad robótica, desde modelos de entretenimiento hasta electrodomésticos comunes. Incluso hay un robot gigante vigilándolos desde el exterior. En ese momento aparece Mr. Peanut, quien se disculpa por capturarlos. Explica que los confundieron con carroñeros peligrosos. Cuando Michelle le cuenta su situación, Peanut recuerda que el Dr. Amherst estuvo allí una vez. Tiene un doctorado en interacción humano-máquina, pero Peanut lo expulsó rápidamente. Así que no sabe dónde está ahora. Michelle insiste en continuar su búsqueda, pero John le recuerda que salir de noche es un suicidio. Finalmente, acepta esperar hasta la mañana. Más tarde, Michelle recuerda su última Navidad con Christopher y cómo casi no lo veía desde que él entró a la universidad. La nostalgia la quiebra en lágrimas y Cosmo la consuela reproduciendo el viejo dibujo animado que solían ver juntos. Pronto, más robots se unen a la función, algo que Peanut observa en silencio. Esa misma noche, un robot masculino aparece de repente preguntando por Christopher. Cosmo levanta la mano y el robot le entrega una postal que el Dr. Amherst dejó para él. En ella hay una dirección y un mensaje: te estaré esperando. El problema es que ese lugar está en territorio de los carroñeros y entrar allí sin preparación sería mortal. Peanut escucha la conversación y les presenta a un robot de entrenamiento que funciona mal constantemente mientras intenta explicar cómo enfrentarse a los carroñeros. John cree que será un estorbo, hasta que el robot lo sorprende disparando pelotas de béisbol a altísima velocidad. A la mañana siguiente, Bradbury por fin entra a la zona de exclusión. Desde la distancia observa cómo el grupo se marcha en el auto de Peanut. Pasan todo el día viajando. Y ya de noche llegan a un parque de diversiones abandonado, donde supuestamente los espera Amherst. Michelle nota unas luces encendidas en una de las atracciones del parque y deduce que alguien debe estar allí. De pronto, se activa la enorme cabeza de un payaso y comienzan a aparecer robots espeluznantes por todos lados. El grupo no lo duda y corre mientras dispara a cualquiera que se acerque demasiado. Peanut intenta hablar con ellos, pero estos robots solo gruñen. Cuando finalmente llegan al edificio iluminado, descubren que las puertas son falsas.
Los robots se acercan cada vez más y el grupo entra en pánico sin saber qué hacer. Entonces, más luces se encienden por todo el parque. Suena música por los altavoces y llamas salen de varias estatuas. Los robots retroceden aterrados, justo antes de que una trampilla se abra bajo los pies del grupo, haciéndolos deslizar por un túnel secreto. Al llegar a una sala subterránea, finalmente encuentran al Dr. Amherst, quien se emociona al ver la postal en la mano de Cosmo. Michelle lo empuja de inmediato y exige saber dónde está Christopher. Amherst confiesa que Christopher está en los laboratorios de Center, en Seattle. Tras el accidente, el hospital descubrió durante unas pruebas que Christopher era especial, justo lo que necesitaban para ganar la guerra. Así que el doctor permitió que Center se lo llevara y le mintió a Michelle diciéndole que había muerto. Amherst reproduce un video del experimento. Christopher estaba en coma y creían que jamás despertaría. Entonces, conectaron su cerebro a la red del Neurocaster para mantenerlo activo. Amherst admite que no se siente orgulloso, pero insiste en que era necesario para salvar al mundo, asegurando que sin ellos, Christopher habría muerto en una cama. 13 meses después, Christopher despertó. Amherst quiso desconectarlo, pero Ethan se negó y lo amenazó de muerte si lo intentaba. El doctor huyó, pero antes dejó una pequeña conexión secreta entre Christopher y el mundo exterior. También le dio la ubicación del centro comercial para que pudiera encontrar una familia entre los robots. Michelle, furiosa, le recuerda que Christopher ya tenía una familia. John la apoya, dándole un puñetazo a Amherst. En ese instante, Bradbury llega al exterior del parque y abre fuego contra la entrada hasta poder deslizarse por el túnel. Cuando llega a la sala, ya está vacía. De repente las luces se apagan y Peanut se lanza sobre él, estampándolo contra una rejilla eléctrica. El cuerpo remoto de Bradbury queda electrocutado durante unos segundos y suelta el arma, pero logra zafarse y recuperarla. Entonces comienza una pelea. Peanut revela una espada escondida en su bastón, pero aún así, Bradbury es mucho más fuerte y lo domina con facilidad. El resto del grupo intenta escapar a escondidas, pero se detienen en seco cuando escuchan un ruido. De pronto, varios soldados con Neurocasters descienden del cielo y rodean a los héroes, exigiéndoles que se rindan. Los robots de entrenamiento reaccionan y comienzan a lanzar bolas con tanta fuerza que incluso consiguen romper algunos cascos de los soldados. Todo esto es observado por Ethan a través de las cámaras, quien ordena capturar a Cosmo, aunque para lograrlo tengan que eliminar a todos los demás. Cosmo lanza una bola para distraer a uno de los soldados y, en ese momento, Michelle aparece por detrás y le dispara pintura al propulsor hasta descomponerlo, haciendo que el soldado se estrelle contra el techo. Cuando otro soldado intenta capturarla, Amherst interviene y lo derriba, asegurando que conoce una ruta de escape. Mientras tanto, John y los demás robots continúan luchando contra el resto del escuadrón, utilizando armas improvisadas y derrotándolos uno por uno. En la sala subterránea, Bradbury le arranca el sombrero a Peanut y lo acusa de haber roto el tratado, diciéndole que todo lo que le ocurra a su familia será culpa suya. Al mismo tiempo, más soldados llegan al centro comercial. Bradbury cede y comienza a disparar sin control contra las atracciones. Amherst le dice a sus amigos que escapen y luego se acerca a Bradbury para intentar hacerlo entrar en razón, incluso desafiándolo a dispararle. Bradbury duda. No puede matar a otro ser humano, pero Ethan toma el control de un Neurocaster y dispara por él. La bala atraviesa a Amherst, que cae sobre unos escombros y muere al ser atravesado por una barra de metal. Este hecho sacude a Bradbury, que empieza a cuestionarse sus propias creencias. Michelle y Cosmo intentan huir, pero rápidamente quedan rodeados por soldados. Uno sujeta a Michelle mientras otro captura a Cosmo y se lo lleva volando. Bradbury, furioso, derriba al Neurocaster que sostenía a Michelle y le ordena regresar a casa antes de salir volando también. A la mañana siguiente, el grupo vuelve al centro comercial y lo encuentra en ruinas, con la mayoría de los robots destruidos. Mientras tanto, Cosmo es llevado a los laboratorios centrales para conectarlo nuevamente al cuerpo de Christopher. Cuando Ethan inicia la conexión, Bradbury descubre la verdad. Cosmo no es solo un robot, es un niño. Furioso por haber sido engañado, reclama a Ethan, pero este responde que gracias a ese niño ganaron la guerra y que todo progreso requiere sacrificios.
De regreso en el centro comercial, John anima a Michelle a no rendirse, prometiéndole que estará a su lado si decide seguir luchando. Michelle revisa la computadora de Amherst y confirma que allí están los códigos para salir de la zona de exclusión y también la ubicación del laboratorio de Seattle. El sistema explica que si desconectan a Christopher, toda la red de Neurocasters y la propia corporación colapsará por completo. En ese momento regresa Peanut y le recuerda a Michelle que firmó un tratado para mantener la paz. Pero ella le responde que después del ataque al centro comercial, ese tratado ya no vale nada. Peanut entiende y decide ayudar. Usando varios camiones abandonados, John, Michelle y los robots que sobrevivieron parten del desierto rumbo a Seattle. Herman incluso encuentra un traje gigante nuevo y empieza a lanzarle cosas al edificio central, rompiendo sus ventanas. Ethan reacciona de inmediato y envía a todos sus soldados, permitiendo que Herman y John los atraigan lejos del lugar, mientras Michelle entra sigilosamente con la computadora de Amherst. John dispara a los soldados, que se acercan mientras Herman los aplasta con sus enormes manos, pero uno de los Neurocasters se autodestruye, derribando el traje de Herman. Entonces, revela que llevaba otro traje más pequeño escondido dentro del primero, y así logra salvar a John para seguir peleando. Cuando ya han alejado bastante al escuadrón, el resto de los robots también entra en combate, algo que Bradbury observa a través de las cámaras. Furioso, Ethan corre a su oficina, se coloca un casco especial y entra a la batalla, controlando un Neurocaster avanzado, derribando robots con facilidad. Mientras tanto, en el laboratorio principal, la computadora de Amherst finge ser un robot peligroso para espantar a los científicos. Así, Michelle descubre que su hermano sigue con vida, pero para hablar con él necesitará usar uno de los cascos. En ese mismo instante, Bradbury sale del edificio y le dice a Peanut dónde puede encontrar a Ethan. Asegura que por primera vez ha conocido a alguien menos humano que un robot. Luego se quita su casco y abandona la guerra para siempre. Michelle se conecta al sistema y aparece dentro del recuerdo de su última Navidad junto a Christopher. Ella le dice que quiere salvarlo, pero él le explica que su cuerpo es débil y que si lo desconectan, morirá. Aún así, no quiere seguir viviendo así. Le pide que lo deje ir. Mientras tanto, Ethan destruye el último traje de Herman. El pequeño robot queda gravemente dañado y John corre a ayudarlo, pero llega demasiado tarde. En ese momento, aparece Peanut frente a Ethan, exigiendo renegociar el tratado. En el laboratorio, Michelle llora mientras se niega a desconectar a su hermano. No quiere perderlo otra vez. Pero Christopher insiste. Él ya no siente nada. No puede ser salvado, pero sus amigos sí. Finalmente, entre lágrimas, Michelle se despide y vuelve al mundo real para apagar el sistema. En cuestión de segundos, todos los Neurocasters caen. Los robots celebran la victoria. John sigue destrozado por la muerte de Herman, hasta que de pronto, la cabeza del robot se abre y de adentro sale una diminuta versión suya. Herman sigue vivo. El caos invade al mundo cuando toda la tecnología deja de funcionar. Las noticias revelan los experimentos ilegales de Center con un niño humano y Ethan es arrestado. La gente comienza a exigir que la zona de exclusión desaparezca. En el desierto, John y los robots ayudan a Michelle a grabar un mensaje para el mundo. Pide a todos dejar atrás los cascos y empezar a vivir realmente. Mientras tanto, el cuerpo de Cosmo termina arrojado a la basura, pero de repente su cabeza se enciende. El final aún no está escrito. Si el video fue de tu agrado, te agradecería que dejes tu like y te suscribas. Gracias.